iPhone, a Sí, ver. sí. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal, Carlitos? ¿Cómo andan? Bien, acá ansioso esperándolo. Bueno, Acá hay 67 esperándolo. 67 ¿cuánto? personas. 67. Bien, está Así que lo bien. están esperando. Bueno, está bien. Yo puedo empezar. Sí, cuando usted quiera. Bueno, les pido disculpas que el otro jueves yo no estaba en condiciones y lamento mucho haberlo suspendido, pero digamos la salud impone sus reglas, ¿no? En la finalidad de la charla de hoy es abordar dos temas. Uno, el caso Varela de la sala 3 de la Sí. Cámara de la Seguridad Social, y luego quería hablarles dos palabras, no muy extensas, sobre la nueva demanda informática que tiene el programa. Para empezar con el caso Varela, digamos que Mari, María Inés Barberón es la mamá del caso ese, ¿no? Porque es un caso nuestro. Y por supuesto que la mamá conoce bien a su criatura, ¿no? Y yo abordé el análisis del fallo leyéndolo por lo que el fallo dice, sin meterme ni conocer los detalles del caso. Evidentemente, para analizar un fallo hay que tener todos los elementos del caso, tener muy claro cómo es, porque si no uno corre el riesgo de hacer interpretaciones erróneas, ¿no? Lo que ocurre es que en el fallo hay un párrafo que se presta a varias interpretaciones. Si quisiéramos hacer una metáfora, diríamos que Mari, cuando lo vio el bebé, se dio cuenta que era muy feíto y se dio cuenta que el pobre era así, pero cuando lo vi yo, me creí que era un bebé hermoso. Entonces le vi la parte buena, que era un engaño, evidentemente. Pero ¿qué pasa? La forma de redactar los fallos, a veces de manera un poco difícil, enrevesada, oscura. Naturalmente que los abogados, al no tener una formación matemática, no somos precisos. Eso se ha visto con el caso Quiroga, que dio lugar a tantas interpretaciones, algunas muy alambicadas, pero que deben ser como seis o siete. Si el fallo Quiroga hubiera sido claro, hubiera habido una sola interpretación. Pero bueno, no es que yo quiera disminuir la culpa que tengo, simplemente quiero que reflexionemos sobre la forma como tenemos que decir las cosas y más si somos jueces, ¿no? Entonces, vamos a empezar por cómo lo entiende María Inés Barberón, y luego les cuento cómo lo entiendo yo. El párrafo que a mí me llevó o que me hizo confundir es un fallo que dice: Acá, mira. ¿qué incidencia? Léemelo, amor. Sí. En tal sentido, para determinar la validez constitucional de las normas en juego y, eventualmente, adoptar un método para subsanar el daño atribuible a ellas, se deberá establecer de manera concreta qué incidencia ha tenido la ausencia de incrementos de las sumas reconocidas por cada decreto en cada uno de los mensuales y, en caso de haberse producido una merma, constatar si el nivel de quita resultaba confiscatorio de acuerdo a la doctrina de fallos actis caporale, considerando para ello la sumatoria de todos los beneficios percibidos por el actor. Bueno, bueno, ¿cómo es la interpretación? Perdón, la interpretación que hice yo se, se toma de la primera parte del fallo.
cuando dice qué incidencia ha ha tenido tenido, la ausencia de incrementos entonces, de las sumas reconocidas por cada decreto. ahí, paremos ahí. Cuando yo leí qué incidencia ha tenido la ausencia de incrementos, lo que yo entendía es que estaban diciendo que había que darle la movilidad al bono, ¿no? A los 70. Entonces, la incidencia que yo veía era cuánto se le quitaba a los jubilados por no actualizar el bono. Y ahí la quita es brutal, porque el bono de 70 ahora tendría que estar en 166.000 pesos, y esa quita, porque de 167 a 70 hay 90.000 pesos de diferencia, esa quita de 90.000 pesos representa una confiscación del 57% del bono. Porque la palabra incidencia, en realidad habría que decir qué porcentaje de quita representa, es decir, cuál es el porcentaje concreto que se le saca. Por esa razón, yo lo leía como que había que actualizar el bono con los incrementos de los aumentos legales. Y ahí la incidencia o porcentaje nunca, en cada mensual, nunca fue menor al 15%, porque ya desde el vamos supera el 20%. Entonces, con esa lectura que yo hice, me alegré, pensé que el bebé era precioso, y después tuve que hablar con la madre, que me puso las cosas en claro. Hay un tema que es fundamental, que el bono es parte del mínimo, ¿ya? El mínimo real es la suma del mínimo legal más el bono, porque nadie puede cobrar menos. Es decir, que el mínimo jubilatorio de hecho y de derecho es el mínimo más el bono. Entonces, resulta difícil de creer que un juez admita que una parte del mínimo o el mismo mínimo no se actualice. Ahí no solamente se lesiona el artículo 14 bis, sino que también se incumple con el artículo 8 de la 27, de la 26714, la 26714, fíjate. Bueno, la ley que salió en el año 2009 que eliminó a las AFJP, en su Sí. artículo 8 dice con toda claridad, el haber mínimo se movilizará con los aumentos. Vale decir que el mínimo no puede ser ni mayor ni menor que los aumentos. Eso fue una norma que aparece en esa ley 26417, que fue consecuencia de una forma de calmar a los jubilados por el achatamiento que se había producido entre el 2002 y el 2006. Entre el 2002 y el 2006, el mínimo se multiplicó por más de 3. Es decir, que tuvo un aumento extraordinario. Eso está marcado en el fallo Badaro 1, en donde la Corte se pronuncia en contra del achatamiento. Pero ya cuando salió la ley, aparece el artículo 8 y prácticamente de su vigencia, el mínimo no puede ser, no puede evolucionar ni por debajo ni por encima de los aumentos generales. La primera cuestión incorrecta consiste en el achatamiento después de septiembre del 2022, en donde el mínimo real aumenta más que los haberes medios. Eso nosotros lo atacamos como achatamiento, que ya estaba definida la palabra por la Corte, y entonces, en base a eso, elaboramos una idea que era, pidamos el reajuste con el incremento verdadero que tuvo el mínimo. El incremento verdadero del mínimo es mínimo más bono de un mes contra mínimo más bono del mes siguiente. Bueno, con eso, ¿qué se hubiera logrado? Darle a todos los jubilados que ganan más del mínimo el mismo incremento que tuvo el mínimo
Y con ello se terminaba el achatamiento y se cumplía con el artículo 8 de la ley de la 27.420 de la 27.614. Entonces, eso yo lo planteé y hubo un juez en Mar del Plata que hizo lugar a eso. Hay una cosa también, hay un artículo de Chaparro de Mar del Plata, un artículo muy interesante que dice, si lo hacen con el tema de los bonos y el tratamiento, más o menos da lo mismo que actualizar con el IPC, con lo cual estamos llegando a soluciones muy similares. Piense que ahora hay una cantidad de fallos de las cámaras provinciales donde utilizan el IPC o a veces utilizan una combinación. Bueno, en segundo término, desde septiembre de 2022 hasta marzo del 2024, el mínimo creció por arriba de las jubilaciones medias. A partir del 2024 se invierte la cosa y ahora el mínimo empieza a crecer menos que la movilidad general. Entonces, cumpliendo el mismo artículo 8, cuando a mí me hablan de qué incidencia tuvo, lo que yo hago es, si yo tuviera el mínimo de 70 movilizado, como tiene que estar, ¿cuál sería la quita con relación al mínimo inmóvil? Bueno, y esa quita a lo largo del 2024 hasta el 2025, esa quita representa el 57% y en ningún mes es inferior al 15%. El otro tema que vale la pena comentar es que el 15% de quita de actes caporales no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. La Corte ya en el caso Pellegrini dijo que los jueces no tienen que hacer quitas porque se les ocurre. La quita del 15% está vinculada a la aplicación del tope máximo. Se admite que me saquen menos de un 15% en el haber reajustado si el tope solo me quita menos del 15%. Pero si me quitan más del 15% me tienen que pagar todo. Esa es el origen de la historia de la quita del 15%, que acá aparece como un paracaidista y no tiene nada que ver con esto. Porque no estamos hablando de un haber máximo, estamos hablando que está un poquito por encima del mínimo. Bueno, con esto trato de justificarme y pido disculpas, ¿no? Pero lo leí 40 veces al párrafo y encaré para ese lado. ¿Cuál es la interpretación correcta con lo que quiso decir la Cámara? Es mucho más complicado. La Cámara dice, si le hubiéramos dado los 70.000 pesos a un haber, ¿cuánto hubiera sido la quita si se lo sacamos? Por ejemplo, tenemos un haber de 396.000 pesos, que está por encima del mínimo y que no tiene bono. Entonces, si a los 396.000 pesos le damos 70, nos vamos a 466.000. Y si le sacáramos a los 466.000, le sacáramos los 70, la quita sería más del 15. Pero en cuanto nos vamos a un haber de 370 o 380, perdón, a un haber de 400, no de 396, sino de 400, ya la quita de los 70 sobre los 470 es menor al 15. Entonces, ¿qué nos quiere decir este fallo? Que es un poco difícil de explicar, pero es así. Lo que nos dice es que este fallo va a beneficiar exclusivamente a personas que allá por abril del 2024 tuvieran prestaciones de menos de 396.000 pesos. No dice una sola palabra de si hay que actualizar o no hay que actualizar el bono para hacer el cálculo de la quita. No dice nada. Tácitamente está admitiendo el congelamiento de los 70, porque no hizo una palabra. Para nosotros es bastante difícil concebir
que un juez de previsional entienda que una parte de la prestación está inmóvil, porque eso viola el artículo 14 bis claramente. Pero además también viola el artículo 8, porque se está haciendo que el mínimo evolucione por debajo de los aumentos generales. Aunque no sea tanto el tema del IPC, no puede no trasladarse el IPC al bono. No sé si entendieron o me quieren hacer alguna pregunta. Por ahora no, doctor. Bueno, me Eh, alegro mucho que lo hayan entendido porque, Igual, aclaro, es el artículo 8 de la ley 26.417. ay, perdón, gracias, gracias. Les agradezco porque se me confunden un poco los números. 26, 4 y 7, 8, y está repetido en la 27, 4, 26 como Es artículo 8 correcto. también, Sí. ¿no? Y está también en la 27, 609, ojo. Es una característica que se ha extendido en el tiempo y prácticamente es un mandato. Lo que ocurre es que muchos lo ven al artículo 8 como una especie de florero que está en el medio de la ley. Y dicen, qué lindo, es muy lindo, queda bien, es decorativo, pero no es decorativo, es de aplicación obligatoria y nadie lo menciona. Salvo ese juez de Mar del Plata, incluso tuvo un comentario elogioso de un camarista con relaciones de trabajo del ayuntamiento, y también lo vi mencionado en un fallo de Salta. Todos saben la existencia del artículo 8, pero pareciera que es como la soga que no se puede mencionar en la casa del horcado, ¿no? Es un artículo que molesta. Incluso yo he tenido discusiones con colegas, ¿no? Que me dicen, no, pero eso puede ser de otra manera, puede ser una excepción. El artículo 8 responde a la necesidad de que el gobierno no achate las jubilaciones, como lo hizo entre el 2002 y el 2006. Entonces, pasó como igual que en Hiroshima y Nagasaki. Primero tiran la bomba y después salen convenios internacionales que dicen que no hay que atacar a los civiles no combatientes. Acá pasó lo mismo. Primero se concretó un achatamiento brutal, porque de 150 el mínimo se fue a 450 en el término de 4 años, mientras que las jubilaciones, gracias a Badaro, las jubilaciones tuvieron un aumento del 88,57. La Corte habló del achatamiento en el primer fallo, pero no lo mencionó en el segundo. Vale decir que el hecho de haber dado la movilidad de Badaro no impidió que el achatamiento se produjera. Por eso yo interpreté que la Corte pensaba que la potestad que tiene el Poder Ejecutivo para reglamentar el mínimo pudo permitir ese zafarrancho. Todo eso puede ser, pero después de marzo del 2009, el mínimo está atado a la movilidad general. Y esto es así, les guste o no les guste, inventen lo que quieran inventar. Porque fue una forma de proteger a todos los jubilados, ¿eh? No hacer aumentos discriminatorios, porque el otro tema que uno puede decir, la movilidad del 14 bis, puede ser diferencial o que tiene que ser igual para todos los que están en la misma ley. Para mí tiene que ser igual para todos los que están en la misma, ¿no? Por eso que, conclusión, probablemente lo interpreté mal al fallo, llevado por mis ilusiones, mis aspiraciones, mis deseos. Y lo que les puedo decir es que tenemos el deber moral de, en todos los casos de personas que cobran el mínimo, aunque no sean casos brillantes, tendríamos que pedir que se ajuste el bono con la movilidad, porque eso representaría 90.000 pesos más por mes para gente que la está pasando mal, ¿no? Y acá no me pongo ninguna camiseta política, ¿no? El, el Congreso sacó una ley donde actualizaba el bono y lamentablemente fue vetado. Pero para algo están los jueces. Los jueces no pueden quedarse mirando y admitiendo que el bono no tiene movilidad, porque eso no ocurrió nunca.
Nunca una vez no tuvo movilidad. Podría tener una, bueno, sí, no tuvo movilidad allá lejos y hace tiempo, del año 91 hasta el año 2004, por la interpretación que se hacía de la ley de convertibilidad. Pero eso es cosa del pasado. Se entendía que la convertibilidad impedía la actualización de los saberes jubilatorios y de las remuneraciones, pero en Sánchez eso se murió y digamos que con el IFI, con Blanco, definitivamente el IFI reina desde el año 94 hasta el año 2017 para la ley 24241. Bueno, no sé si estoy claro todo esto, Martín. Sí, sí, va bien. Muy bien, Tenemos, bueno, gracias. Está la interpretación de Mari, si querés. Sí, no, ya le eh, El expliqué. del último párrafo, porque el último, o sea, la bueno, última parte de ese párrafo habla de hay la una pregunta relacionada a eso, justamente. bueno, claro, nos faltó explicar que la otra forma de analizar, digamos, este fallo Varela es que al final de este mismo párrafo habla de que esto es considerando para ello la sumatoria de todos los beneficios percibidos por el actor. Entonces, de acá surge un cálculo que hicimos, decir, bueno, ¿qué pasa cuando el actor tiene varios saberes? O sea, el porcentaje de confiscatoriedad por la falta de actualización de ese bono se achica un montón o sea, en términos de porcentaje. Y bueno, y ahí es como que acota la posibilidad de utilizar esto a favor de personas que tengan varios De saberes. una vez. Claro, Bueno, las personas que tienen más de una vez no tenían derecho al mínimo, pero no les va a dar nada, porque si el mínimo, de hecho, hoy vamos a poner que está en 310, los mínimos son 620, y ya vimos que cuando nos llegamos a 396 se acabó, ¿no? sí. ¿Se entiende esto? Digamos que tampoco el fallo aclara si para calcular la incidencia hay que tomar los 70 o si hay que tomar los 70 con los incrementos. Eso es otro misterio que no está develado todavía en este planeta. Pero bueno, digamos, el fallo no mueve la aguja, el fallo es para mí es lamentable, no sirve para nada, solo quizá los tranquiliza a los jueces. Hay jueces, hay un juez de una Cámara de Provincia que dijo, nosotros somos los administradores de la escasez. Y yo le preguntaría a ese juez, si ustedes son los administradores de la escasez, ¿quiénes son los administradores de la justicia? ¿El ministro de Economía? ¿El Poder Ejecutivo? Ni el ministro de Economía ni el Poder Ejecutivo van a hacer justicia acá. Inevitablemente, los jueces no se tienen que poner en el papel de ministros de Economía y analizar la ley o lo que dice la Constitución en términos de costo. Porque si lo analizan en términos de costo, por ahí no hacen justicia y no cumplen con la ley. Y esto reitero, sin ningún tipo de identificación política, analizando simplemente cómo es la ley y cómo es la Constitución. Vemos ya que no todos los jueces son inconscientes en esta parte, ni tampoco se disfrazan de ministro de Economía. Muchos jueces del interior ya han propuesto para remediar los desastres de la 27609, se han puesto de acuerdo que eso hay que cambiarlo y hay muchos fallos, que inevitablemente en algún momento nuestra Cámara de la Seguridad Social va a tener que decir algo. En un fallo reciente se lo pateó a la primera instancia y según el fallo de uno de los camaristas había que esperar lo que decían los otros jueces. O había que esperar a ver si el Ejecutivo modificaba cosas. Es decir, ampararse o, digamos, no resolver recurriendo a otros fallos me parece que es una falta de responsabilidad. Yo creo que la Cámara Federal nuestra de Seguridad Social tiene la obligación de hablar de este tema porque tiene muchos casos. Así que bueno, dejémoslo así. Ojalá que se den cuenta, porque todo el mundo se da cuenta, salvo los que están ahí, ellos parece que no se dan cuenta,
y sacan fallos como este Varela, que es nada. Este fallo no significa nada. Este fallo da por bueno que el bono no tenga incremento, a pesar de reconocer la falta de incremento, porque lo reconoce, pero no hace nada. Bueno, no quiero llorar más. Vamos a hablar, no sé si habrá alguna pregunta. No estamos bien, doctor. Bueno, si Martín me dice, vamos bien, yo sigo. Bueno, esta otra parte es un poco más corta eh, y se refiere a que nosotros estábamos atrasados, nos faltaba hacer el update de la demanda que saca el programa. Digamos que hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial, pero en la inteligencia artificial, AI, hay tres tipos de inteligencia artificial. Está la ANI, que es Artificial Narrow Intelligence, que sería la inteligencia estrecha, la inteligencia que no tiene tanta complicación, que no la van a hacer las máquinas, lo hacemos los hombres. Dentro de la ANI están los programas expertos. Un programa experto es inteligencia artificial narrow. Después está la inteligencia artificial general, que es la AGI, que es la que se utiliza en muchas otras aplicaciones. Y después está la ASI, que es la Artificial Super Intelligent, que va a ser la de las máquinas. Va a ser cuando las máquinas se reproduzcan a sí mismas, hagan su propio programa, nos gobiernen a todos. Bueno, esa va a ser la ASI. Bueno, entonces, volviendo a esto, digamos que yo ya desde el año 71, yo estuve preocupado por esta inteligencia artificial aplicada al derecho previsional. Y me dediqué no menos de 50 años, y lo sigo dedicando, a esto porque me encanta, me gusta y pienso que es el futuro. Realmente lo que yo me imaginé hace 50 años está ocurriendo ahora. Porque yo hace 50 años me decía, va a haber estudios que tengan programas que recolecten toda la información sobre algo, sobre previsión, y que nosotros lo hicimos. Porque no solamente hicimos el programa, sino que también hicimos la revista. Y ojo con la revista, porque la revista la compra la Corte Suprema y le llega a casi todo el Poder Judicial, tanto acá en Capital como en el interior. De manera que guarda con la revista, lo que yo digo y lo que escribo en la revista quizás tiene más llegada que lo que ustedes escriben en un escrito, que quizás lo leen o quizás no lo leen. Pero la revista es pública, así que no se puede ignorar. Bueno, ¿qué hicimos con la demanda que tira el programa? Bueno, ustedes recordarán que en uno de los últimos videos que hicimos, relacionamos los índices de actualización de las remuneraciones con las fechas de adquisición respectivas, que fue la forma como le encontramos la vuelta a la no proliferación de índices, a la no complicación de tantos índices, achicándolos y permitiéndole a los usuarios construir su índice de acuerdo con las distintas alternativas. Por ejemplo, podía haber Fernández Pastor o no, podía haber aumentos suspendidos o no, podíamos tener el tema de los distintos fallos de las provincias. Hay muchas alternativas, creo que había cuatro alternativas. Una era Fernández Pastor, la otra era los aumentos suspendidos. Bueno, por ahí se me está escapando. Martín, Y la 27609 que ay, dice los fallos nuevos. ahí está. Bueno, pero ¿qué eran? ¿Tres o cuatro las Tres, opciones? tres. Ah, tres. Bueno, Artículo 2 de la 27426, la ley de emergencia que es la 26541 y la 27609 que es la última. pero digamos que hay tres opciones. Exactamente. Bueno,
Y entonces vamos a esto. De la misma manera que para elegir el índice de actualización de las remuneraciones se tiene que tener en cuenta la fecha de adquisición, porque hoy, con una fecha de adquisición de hoy, no se puede hablar de Badar. Me lo reprochó una suscriptora, y tiene razón. Digamos que yo había hecho una demanda muy gruesa y ahora estoy tratando de afinarla, hacer el update, porque la demanda se quedó allá lejos en la 27426 y no contienen análisis de estas tres normas, la 27426, la 27609 y el decreto 274 no se analizaron, que ahora sí se analizan, ojo, y ahí tenemos una pequeña o gran novedad, que es el fallo La Fuente de la Sala 2, Sí, en donde la doctora Dorado dijo una cosa muy, muy cierta, con la que coincido, y dijo algo así como: no es concebible que dos personas que han tenido las mismas remuneraciones en el mismo periodo tengan haberes distintos. Esto es la formulación del principio de indiferencia de la FAT, sea cualquiera la fecha de la FAT, cuando la ley aceptó la indiferencia de la adquisición, los haberes van a ser iguales, aunque se cumpla la edad en distintos momentos. Eso existió en la 18037, existió en la 26417, pero cuando salió la 27426, eso se acabó, no más. ¿Cuáles son las condiciones para que exista indiferencia? Para que exista indiferencia, tienen que actualizarse con el mismo factor tanto la movilidad como la actualización de las remuneraciones. Si se hace de la misma forma, los saberes van a terminar siendo iguales. Si uno utiliza un factor para la movilidad, como es la 27426, la 27, si utiliza distintos factores para la movilidad, una fórmula, y luego para la actualización revolucionaria, el RIPTE, ahí los saberes no van a coincidir, y eso nosotros lo denunciamos. En muchos casos donde decimos, mire, cese aquí, no cese allá, si cese el anteúltimo día es una cosa. Si, por ejemplo, si uno sabe, porque ahora se puede calcular con anticipación, si uno sabe que la movilidad va a superar al incremento del RIPTE, y a uno lo que le conviene es cesar el penúltimo día del mes. ¿Por qué? Si el penúltimo día del mes yo tengo mi jubilación, el último día ya va a entrar con el aumento del primer día del mes siguiente. Porque el último día, como va a haber un haber, ¿no? Porque como lo corté el anteúltimo, en el último ya tengo haber. Y como tengo haber el último día, el día primero del mes siguiente me tiene que dar el aumento. Entonces, ahí gano más con el aumento que con la actualización de remuneraciones. Si en cambio solicito el último día del mes, ¿qué va a pasar? Como no tengo haber a ese último día, no voy a tener el aumento del primero del mes siguiente y sí voy a tener la actualización de remuneraciones. Pero como la actualización de remuneraciones crece menos que la movilidad, el haber va a ser menor. Y a la inversa, y a la inversa. Bueno, estos son todos los problemas que crea la no indiferencia de la adquisición. Pero acá viene la pregunta fundamental. Yo comparto totalmente lo que dice la doctora Dorado y la felicito porque pienso que es una regla de equidad. Pero acá hay otro problema que se debería encontrar la vuelta de otra manera. Porque para hacer efectiva la indiferencia de la adquisición hay que tener cálculos y metodología específica. No se puede hacer más o menos. Entonces, lo que ocurre ahora, lo que ocurrió con la ley 27426, es prácticamente lo mismo que ocurrió en el fallo Fernández Pastor. En el fallo Fernández Pastor se decidió que el aumento de marzo tenía que ser del 14%
y no del 5,71, porque todo el proceso de armado del aumento se dio en el último semestre del 2017. La ley salió el 27 de diciembre de 2017, cuando prácticamente todo el semestre estaba cumplido. Yo hice un trabajo sobre eso, el doctor Laclau lo resolvió perfectamente bien, no aceptando la retroactividad de la ley cuando la retroactividad afecta situaciones que ya están consumadas, perjudicando al jubilado, que es este caso. Entonces, ¿qué cosa más simple? Es decir, bueno, si vos me declaraste la inconstitucionalidad del artículo 2 de la 27 Constitución, porque fue retroactivo y me perjudicó, acá hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no se puede modificar retroactivamente los coeficientes de actualización de las remuneraciones, como lo hace la 27426. La 27426 crea una cadena, encuesta, RIPTE, aumentos, RIPTE, que no es ISBIC más aumentos. La cadena vigente hasta la ley 27426 es ISBIC hasta febrero del 2009 y aumentos después de febrero del 2009. Esto lo decía expresamente la ley 26417 y en tal sentido la 26417 no fue retroactiva, sino que introdujo una modificación hacia el futuro, que me parece que es lo correcto. Entonces, acá pasa lo mismo. Pero ¿qué pasa acá? Hay otras cuestiones. Es decir, la conclusión sería, debemos actualizar las remuneraciones con los índices de actualización contemporáneos a la remuneración. No podemos modificar ni alterar coeficientes de actualización que ya estaban aplicándose. Por eso que, por ejemplo, si yo tengo una persona que trabajó del 2018 al 2010, perdón, del 2008 al 2017, yo tengo los 10 años ahí, si yo aplico la cadena de la 27426, el haber va a dar menor, levemente menor. ¿Por qué? Porque el año 2008 hay que actualizarlo con ISBIC y no con RIPTE. Después del 2009, tanto la ley 27426 como el criterio del IF, el IF blanco, es aplicar aumentos. Así que si yo tengo un periodo que va del 2009 al 2018, la cuenta va a ser igual. Es decir, no va a pasar nada. La sugerencia que yo doy es, tienen que hacer dos cálculos. Uno con el 87 QA, que es el que aplica la actualización de la 27426, y otro con el 87 LAF. A medida que tengamos remuneraciones hacia atrás, del 2009 para atrás, cada vez la confiscación va a ser mayor. Si tenemos un haber del 97 al 2008 y lo hacemos con la 27426, si tenemos remuneraciones del 97 al 2008, la actualización va a dar mucho menos y el haber va a ser muy inferior. Claro, me dirán que lo más probable es que en estos momentos no afecte a nadie, porque una persona que cesó en el 2025 le van a entrar remuneraciones del 2015 al 2024 y ahí las cuentas van a dar lo mismo, ¿no? Pero igual, no podemos descartar, porque no podemos guiarnos por generalidades. Tenemos que resolver un problema con todas sus características y estas características pueden ser muy diferentes. Bueno, esta es la verdadera novedad que tiene la demanda nueva y prolijamos también la PBU. Hay una PBU antes del 2009, una PBU después, una PC antes, una PC después. Incorporamos el requisito, la solicitud de que se apliquen intereses moratorios después del día 120,
que también es una cosa que antes no la hacíamos. También en materia de actualización pedimos que se actualicen los saldos deudores con la movilidad, como lo pedimos en un trabajo que nadie le da bolilla, digamos, pero que para mí representa la verdadera justicia en la retroactividad. Vimos que la Corte de la Provincia de Buenos Aires resolvió que hay que indexar las deudas en moneda, las deudas en moneda, hay que actualizarlas. Pasó por encima el nominalismo y superó también el valorismo, diciéndonos, miren, no podemos seguir con esto de que hay que dar nada más que intereses, porque en las retroactividades previsionales, cuando nosotros tomamos un saldo deudor, vamos a ponerle del año 2005 o 2015, y le damos tasa, aunque le demos dos tasas, aunque le demos tasa activa, tasa pasiva, la suma, ¿no? Todo eso queda por debajo de la indexación que habría que pagar si al saldo deudor de cada mes se le diera la movilidad que tuvo lo que se paga. Porque si me tenían que pagar 100 y me pagaron 50, bueno, los 50 que no me pagaste hace 10 años, a esos 50, yo te agradezco, no le metas tasa. Dame la movilidad, movilizame ese saldo. Y entonces las cosas son muy distintas. Porque si me debías el 50% en el 2015, hoy también me tendrías que dar el doble de lo que estoy cobrando para que yo recupere ese 50% que me robaste. No sé si lo entienden, Sí, Martín. hay una suscriptora, Mónica Mangia, que ahí está contando que en un caso con remuneraciones antes de 1994 y una fecha de adquisición de marzo de 2021, acompañó una liquidación con el 87 LAF Bien. y el detalle del beneficio para demostrar que la actualización del artículo 4 de la 27609 y dio mucha diferencia. Bueno, gracias, gracias, gracias por la ayuda. Pero en el trabajo y en la demanda, lo que yo pongo es que hay que hacer las dos liquidaciones. Por supuesto que si tienen una que no da nada, no lo hacen, pero ya vemos cómo, y le agradecemos a la doctora la intervención, ya vemos que lo que yo estoy diciendo es real, puede ocurrir y puede generar un muy buen reajuste para el que esté alerta, ¿no? Para que el que sepa esto. Porque la opinión general dice, ah, no, después del 2018, después del 2017, el haber reajustado me da lo mismo que el haber de ANSES, entonces no hago nada. Error, error. Todavía sigue habiendo muchas razones para pedir reajustes con adquisiciones después del 2017 por diversos motivos. Uno de esos es el que menciona la doctora, pero también está el reajuste de los autónomos, la incidencia de los topes, que eso sigue plenamente vigente, el tema de todos los fallos de las provincias con el tema de la 27609, hay muchos motivos para pelear y para agraviarse. En este sentido, yo le digo que no bajen los brazos, peléenlo, a tal punto que la doctora Ileana Gauchi, cuando yo propuse eso en la Asociación de Abogados, el tema del achatamiento, lo planteó en Mar del Plata y lo ganó. Ojo, no lo subestimen. Piensen que la tarea de plantear un reajuste tiene sus bemoles y hay que estar al tanto. Así que bueno, no le digo nada más. Si tienen alguna pregunta, Eh, Hay una persona, Jara, Julieta Jara dice, doctor, cada mejora en el programa, cada artículo que usted escribe en la revista es muy útil, lo aplico en cada caso, en sede administrativa y judicial, un lujo suscribir al sistema. ah, bueno, gracias. Gracias, me emocionó. Gracias.
Listo. Puede descansar, doctor, puede descansar. Vaya a Gracias. descansar. Gracias. Bueno, gente, muchas gracias por todo y nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, entonces. Hasta el jueves que viene. Chao, chao. Chao. Sí.